Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este tercer encuentro del ciclo de desayunos electorales organizado por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Hoy recibimos al candidato a la presidencia por el Partido Independiente, a Pablo Mieres, a quien desde ya que en nombre de la Cámara, gracias por esta participación en este espacio de diálogo. Bueno, nuestra conversación, como ustedes ya saben, quienes han estado presentes en las otras charlas, se va a centrar en el Pacto por la Patria, que es un documento elaborado por la Cámara que aborda distintos temas relevantes para el futuro del país y que fue presentado en mayo a todos los partidos con representación parlamentaria, con la invitación a que los entonces precandidatos a la presidencia, que así lo entendieran pertinente, lo firmaran. Bueno, hoy vamos a explorar estas propuestas que se ponen sobre la mesa, estos ítems en el Pacto por la Patria, en conjunto también con lo que es el programa y las ideas del Partido Independiente. Así que vamos a comenzar la charla abordando algunos de los temas claves para el futuro del país, Mieres, empezando por seguridad. El Partido Independiente ha participado activamente en el proceso realizado desde el Ministerio del Interior con los partidos políticos con representación parlamentaria para aportar a una estrategia integral y preventiva de los delitos. Le pido a ver si puede compartir con nosotros cuáles de las medidas incluidas en este acuerdo al que llegaron entre los partidos usted entiende que son prioritarias y, bueno, cuáles deberían tener una continuidad, ¿no? Y cuáles además se deberían agregar porque no han podido ser implementadas hasta el momento. Bien, bueno, antes que nada, buenos días a todos. Gracias a la Cámara de Comercio por la invitación. Me parece que esta es una sana costumbre que tenemos los uruguayos. Recién hablaba con Patricia. Ese interés de las distintas instituciones por cada vez que hay un evento electoral, conocer directamente, invitar a quienes somos los candidatos para que podamos expresar lo que pensamos y lo que nos gustaría hacer si nos toca asumir responsabilidades. Me parece que para un candidato no solo es un gusto, sino que es una obligación moral responder positivamente a esas invitaciones. Así que quería simplemente dar este agradecimiento, decir que este documento nosotros lo suscribimos, estamos de acuerdo en términos generales con él. Parece que fue un muy buen aporte de la Cámara a la reflexión y al debate de todo el sistema político. Entrando en el tema de seguridad, yo creo que hoy es un tema central, está claro, sigue siendo un problema. Lamentablemente en este periodo de gobierno se mejoraron indicadores relevantes como el número de rapiñas, el número de hurtos, el número de abigeatos. Por primera vez va a haber un gobierno que entrega el poder con una caída, con una reversión de la tendencia al alza de esos delitos que son importantes porque afectan la convivencia y la vida en sociedad, pero también hay que decir que tenemos una situación de violencia instalada, centrada sobre todo en los homicidios y con unos niveles de brutalidad que a veces incluso uno dice, estamos conviviendo con gente que es capaz de hacer estas cosas, ¿no? Es como que uno desconoce al viejo Uruguay en este tipo de circunstancias. Entonces, está claro que hay que seguir llevando adelante una estrategia. Nosotros participamos de ese diálogo, estuvimos de acuerdo con el documento que se presentó y obviamente lo acompañamos, pero creemos que hay que, obviamente, continuar con la profesionalización policial, darle instrumentos, armamento, instrumentos de inteligencia, formación, especialización a la policía, porque la policía tiene que ganar la pulseada contra el delito organizado y eso implica también especializaciones vinculadas especialmente con respecto al narcotráfico. Segundo, tenemos que volver a la policía en los barrios. El despliegue territorial tiene que volver a ser un despliegue de acompañamiento a los vecinos. En ese sentido, las decisiones que se tomaron en el gobierno anterior, por ejemplo en Uruguay, en Montevideo, circunscribir a 4 zonas la conjunción de los efectivos policiales, desde nuestro punto de vista es un error.
La policía entra cuando las papas queman a un barrio, actúa y después se va. Y la verdad, la gente en los barrios necesita el acompañamiento policial permanente y el saber que hay un destacamento policial, una seccional, etcétera. Segundo. Tercero, nosotros creemos hace mucho tiempo, y yo creía que todos los partidos creíamos, porque en el diálogo sobre seguridad que tuvimos en 2016, que yo le planteé al presidente Vázquez en su momento y que eso determinó reuniones en Torre Ejecutiva en la época de la administración Bonomi, Ministerio de Interior, que el tema de levantar la prohibición de los allanamientos nocturnos estábamos todos de acuerdo, que el tema era si era por ley o era por plebiscito constitucional. Creo que es un instrumento. No creo que con eso se arregle el tema de seguridad, pero es una medida relevante que no es, porque acá se ha mezclado, no es para la policía, es para la justicia y la policía. Pero sobre todo es para la justicia, que es la que toma la decisión de la orden de allanamiento. Y hoy en día está limitada y allí bajo esa prohibición, que los delincuentes la conocen tanto o mejor que cualquier ciudadano, se produce el delito y hay que evitar que esas circunstancias ocurran. Y finalmente, una pieza clave, que es la reforma del sistema penitenciario. Si el Uruguay sigue teniendo una tasa de reincidencia del 70%, es como tener una canilla abierta. Es decir, la gente que delinque entra al sistema penitenciario, sale y vuelve a delinquir, y así no hay forma de resolver el problema de seguridad. Entonces, hay una decisión que hace tiempo también fue acordada por todos los partidos y no se ha instrumentado, que nosotros obviamente creemos que se debe instrumentar de una vez por todas, que es que el sistema penitenciario, el INR, tiene que salir del Ministerio del Interior, tiene que crearse un servicio descentralizado, tiene que establecerse un sistema que permita tratar a los presos con la heterogeneidad que tienen las personas privadas de libertad, porque no es lo mismo un primario que un pesado, no es lo mismo un delito de sangre que un delito contra la propiedad. Las formas de rehabilitación son distintas, tiene que haber oportunidades abiertas y universales para estudiar y trabajar dentro de la cárcel y tiene que haber un acompañamiento en la salida para los liberados, que yo sé que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que hoy se dedican en diálogo y en acuerdo con el MIDES, pero obviamente no dan abasto y tenemos que reforzar ese camino. Uh-huh. En su plan de gobierno, ¿no? En el plan que plantea el Partido Independiente, se promueve la instalación de un Ministerio de Justicia. Sí. Las opiniones no son, no hay unanimidad dentro de la coalición republicana, ¿no? ¿Cuáles entiende que serían, digamos, en caso de instalarse este Ministerio de Justicia, qué competencias tendría y cuáles serían los objetivos? Lo primero que hay que decir es que no estamos pensando en crear nuevas estructuras, porque en general siempre atrás de la idea de crear un ministerio enseguida surge, más gasto público. No va por ahí la cosa. Es decir, lo que nos parece sí importante es que haya una redistribución de unidades ejecutoras. Estoy hablando de la Secretaría de Derechos Humanos, que hoy está en presidencia, que debería ir para un Ministerio de Justicia. Estamos hablando de los registros que están hoy en el Ministerio de Educación y Cultura, que no tiene ningún sentido que esté en el Ministerio de Educación y Cultura, y estamos hablando de que ese ministerio sea al que remita el Instituto Nacional de Rehabilitación. Hay que recordar que hasta el año 71, en el Uruguay, las cárceles estaban bajo la égida del Ministerio de Educación y Cultura, porque estaban bajo una filosofía, que es la filosofía de la educación y de la reeducación. Y después de eso ocurrió, en el 71 se escaparon 107 tupamaros de un saque una noche, y ahí pasó al Ministerio del Interior. Y ahí quedó. Pero en realidad no corresponde que el instituto del Estado que está encargado de reprimir y combatir el delito sea el más adecuado para rehabilitar. Son funciones totalmente diferentes y le estamos pidiendo a la policía que haga algo que no le corresponde hacer, o mejor dicho, que no necesariamente sabe hacer bien, que es la rehabilitación. Y la rehabilitación tiene que ir por otro carril y por eso la vinculación, desde nuestro punto de vista, sería con el Ministerio de Justicia. Y repito, eso sería simplemente crear los cargos jerárquicos, ministro, subsecretario, director general. El resto sería redistribución de unidades ejecutoras ya existentes. Sí, sí implicaría un presupuesto en particular, ¿no? Porque, digo, Sí. Replicar un poco lo que ocurrió en el Ministerio de Ambiente, que si bien
Sí, se reordenaron algunas de las oficinas que ya estaban bajo el funcionamiento del Ministerio de Vivienda y Medio Sí, Ambiente. claro, se trasladó la parte de Claro, que ambiente, se sí. trasladó, pero igual de todas maneras, en materia presupuestal sí sería un incremento No presupuestal. necesariamente, salvo los cargos creados, pero esos cargos son pocos, son los 3 de arriba, y después el resto se supone que ese crecimiento del presupuesto del Ministerio de Justicia debería implicar el decrecimiento del presupuesto de Educación y Cultura en el caso de los registros o de Presidencia en el caso de la Secretaría de Derechos Humanos. Hay un aspecto que lógicamente para la Cámara de Comercio es importante y es el delito de contrabando, ¿no? Sí. Por el daño que genera en la sociedad en su conjunto, ni que hablar a los comercios en especial. ¿Qué evaluación ha hecho de las estrategias que se implementó en este gobierno del cual, bueno, usted ha formado parte y cuáles cree que deberían ser estrategias nuevas o novedosas a implementar en los próximos 5 años en caso de repetir Sí. gobierno? Yo creo que estamos muy lejos de estar satisfechos, pero este es un tema lamentablemente histórico en el Uruguay, porque es de este periodo, de los anteriores para atrás. En todo momento el Uruguay ha tenido dificultades. Yo sé que el control de la frontera seca es muy difícil y sobre todo que Uruguay tiene una frontera seca muy extensa con Brasil. Y controlar eso es un desafío, pero no tengo ninguna duda que hay que redoblar el esfuerzo, no solo con la Dirección Nacional de Aduanas, que tendría que tener una actividad más exitosa y sobre todo más exigente en el contralor de lo que entra y lo que sale, y también tenemos que coordinar mucho con el Ministerio de Defensa en toda la zona fronteriza, que tiene a su cargo el control de la frontera. También la prefectura, por supuesto, dentro del Ministerio de Defensa se encarga de lo que significa la frontera, digamos, hídrica y la costa. Y también la Fuerza Aérea, que tiene que ver con el control del tránsito aéreo que pasa por abajo de los radares, que tiene que ver con las avionetas. Ahí hay que reforzar. O sea, todas estas cosas las decimos siempre, lamentablemente, pero no se logran concretar en resultados que nos haga sentir más tranquilos y más seguros. ¿Y eso a qué cree que se debe, Mieres? Y bueno, yo creo que hay que apretar las clavijas, ¿no? Creo que hay que exigir mucho más, que hay que apretar y hay que incorporar tecnología. Yo creo que los escáneres famosos que entraron ahora, bueno, van a ayudar, indudablemente. También la incorporación de patrulleros oceánicos puede servir, pero sobre todo la frontera fluvial en el río Uruguay y en el río Cuareim, y también toda la frontera seca, Laguna Merín y frontera seca con Brasil. Hay que trabajar muy fuerte. Yo sé que hay otro tema más de fondo, pero que es muy difícil de equilibrar, que es que las diferencias cambiarias y los costos de producción entre los países vecinos y el nuestro hace que sea muy fácil que exista la preferencia por bienes y servicios, sobre todo de bienes que vengan desde los vecinos. Pero bueno, eso nos lleva a otro tema, que es cómo bajamos la composición, lo caro que es el costo de vida en Uruguay. Claro, ahora, y ahí entramos en otro capítulo, ¿no? usted ocupó, digamos, la titularidad de la cartera, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, fue observador de primera línea, ¿no? De lo que fue el impacto en materia laboral, especialmente en la zona del litoral, ¿no? Post pandemia, ¿no? Cuando se abrieron las fronteras y cómo esa diferencia cambiaria con Uruguay influyó. Y más allá del el gran contrabando, ¿no? La detección de los camiones y de las toneladas de algunos productos, también ocurre el contrabando en pequeña escala, ¿no? Ese que a cuentagotas también va afectando y es el que en el cúmulo termina afectando a un almacén, a un pequeño comercio en la zona de frontera. Frente a esa situación, ¿usted entiende que se debería apretar clavijas? ¿Llevaría a medidas más duras
por ejemplo, con los ciudadanos que cruzan y que traen productos desde Argentina o Brasil? Yo creo que hay normas que establecen límites de cuánto se puede traer y cuánto se puede comprar, y esas normas hay que hacerlas cumplir. Eso yo creo que es la clave, la primera clave. La otra tiene que ver con algo que cuando uno recorre el país, en los centros comerciales de cada departamento nos dicen, y tienen razón, es que las inspecciones solo van a los comercios formales, cuando en realidad el objetivo es, digamos, evitar que haya situaciones en negro como las hay en distintas ciudades del interior y de Montevideo y las ferias. Y bueno, ahí hay un montón de cosas en donde se mira para el costado. Esa es la verdad, y yo creo que en esto hay que trabajar seriamente. Yo no digo generar un caos, pero con un proceso gradual de incorporación de medidas de control de parte de las autoridades públicas, básicamente del Ministerio de Economía, que es el que tiene que controlar estas cosas. Hay que ponerle cabeza y detectar dónde están esos comercios que funcionan fuera de la formalidad, y que se nutren del contrabando, porque de nada, digamos, primero vos tenés que evitar el flujo de ingreso, pero si ese ingreso existe, también tenés que evitar cómo se distribuye esos productos y cómo se venden y se compran en la vida cotidiana. Y ahí de una vez por todas, el Uruguay tiene que encarar estas cosas, porque yo no digo que vayamos a eliminarlo del todo, pero estamos muy lejos de una situación razonable, me parece a mí, y obviamente yo no dejo de tener claro que esto genera problemas sociales, que genera reacciones que pueden ser relevantes, pero tenemos que ir empujando de manera razonable y no de un día para el otro, no con golpes de mesa así a lo loco, pero hay que ir arrimándonos a un funcionamiento de la economía y del comercio más acorde a las reglas de juego, si no, ¿para qué tenemos las reglas de juego, no? ¿Alguna idea en particular que el Partido Independiente haya pensado y que quiera poner en...? No, yo quiero decir, las inspecciones tienen que incorporar, las inspecciones del Ministerio de Economía tienen que incorporar la visita a comercios que en distintas partes del país es notorio que funcionan fuera de la regla. Y hoy se usa el criterio de que van a los que ya están inscriptos, a los que aparecen en los listados de DGI, del BPS. Bueno, pero esos son los que cumplen y quizás tengan algunas situaciones que tengan que pagar multas, etcétera, pero estás dejando pasar las situaciones que realmente no cumplen con nada, ¿no? Ese es el camino. Bien. Una de las prioridades que marcó el Partido Independiente es una reducción sustancial de la pobreza infantil, con la meta pobreza infantil cero de aquí a 10 años, ¿no? Bueno, en el marco, digamos, de un eventual periodo de gobierno, reducir esta cifra en primera instancia a la mitad. ¿Con qué tipo de medidas se podrían lograr estos objetivos? Porque ciertamente que desde todos los partidos políticos este ha sido un tema que en las últimas semanas de campaña se ha posicionado y creo que todos han llegado a la conclusión de que algo hay que hacer. ¿El Partido Independiente qué propone? Te voy a contar una anécdota primero. En febrero el diario El País le pidió a todos los precandidatos que dijeran cuál era la prioridad número 1 para el próximo periodo de gobierno. En ese momento el único que habló de que la prioridad número 1 para el Partido Independiente era la reducción de la pobreza infantil a la mitad en un periodo, fuimos nosotros. Bueno, por suerte eso se ha expandido y hoy todos los candidatos hablan de que la reducción de la pobreza infantil es un objetivo. Era hora, en realidad hace décadas que el Uruguay tiene el drama de que la pobreza infantil es el doble que la pobreza del total de los uruguayos. Desde que la primera investigación que la hizo Juan Pablo Terra en 1988, con fondos de UNICEF, que demostró que la pobreza en ese momento era 20%, pero entre los niños era 40%, de ahí en más siempre fue así. La pobreza bajó, subió, tuvo sus avatares, la crisis del 2012 disparó, siempre
los niños el doble. Y eso es una barbaridad. Eso es, sobre todo además en un país donde los niños que nacen son cada vez menos. Entonces no se puede aceptar, hoy es el 20%, la pobreza entre los niños menores de 6 años, y es una barbaridad, y por eso nosotros decimos acá hay que poner el foco con distintos instrumentos. Hay que aumentar transferencias, sin duda, sustancialmente, con eso de alguna forma estadísticamente podés pasar los hogares para arriba de la línea de pobreza, pero no resolvés el problema de fondo, que es generar las condiciones para que esos hogares puedan sustentarse en el mediano plazo. Y ahí hay que pensar en programas de empleo destinado a quienes son hoy básicamente las jefas de hogar, porque en general la pobreza infantil es en hogares donde hay una jefatura femenina y esa mujer tiene que lidiar y criar varios hijos. Y bueno, ahí es donde hay que poner el foco, es decir, cómo ayudamos a que esos hogares no solo reciban las prestaciones más altas para que los ingresos cambien, sino además para que sea sostenible en el tiempo. Y eso implica servicios, implica una red de servicios del tipo de los centros CAIF disponibles directamente para esos hogares, y también la oportunidad con promoción del empleo para los jefes de hogar, particularmente las mujeres. Pero tiene que haber servicios para que esos niños estén digamos, en algún lugar bajo cuidado mientras esas personas pueden salir a trabajar. Ese es el camino que nosotros planteamos. Eso sale plata, no hay ninguna duda, no, lo hemos estudiado, estamos hablando de 400 millones de dólares, es guita, mucha, pero hay que empezar a hacerlo y se puede hacer. Y ahí viene la otra parte, que es que para eso tenemos que crecer a un mayor ritmo. El Uruguay, con tasas de crecimiento promedio del 2% o menos, no puede sostener el incremento de nuestro sistema de bienestar. Por eso la otra pata es el crecimiento de la economía. Ahora, las transferencias económicas, en este caso, serían condicionadas, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes proponen en su programa. A ver, si podemos entrar un poquito más en detalle de qué implicaría esto. ¿Cuál es el problema de los condicionamientos? Es que se midan en tiempo oportuno. Porque nosotros creemos que uno tiene que generar el incentivo de que si una persona responsable de su familia no lleva a sus hijos al sistema educativo, tiene que haber de alguna manera una obligación. Y eso, ¿cómo se mide? Bueno, en el Uruguay de hoy está medido en términos de que si no se cumple con la obligación de mandar los gurises a la escuela, entonces se deja de cobrar la asignación familiar. El tema es que yo lo que quiero es que el muchacho vaya a la escuela, no sacarle la asignación familiar a la familia. Ahora, si yo mido esto después de vacaciones de julio, ya está perdido, es perder, porque es controlar cuando ya el chiquilín se desvinculó del sistema educativo y ya no puede volver porque no está a tiempo de recuperar sus clases, y además se pierde la prestación. Así no funciona. Tiene que haber un control mucho más continuo que salte la alerta inmediata que permita generar las condiciones de que ese niño, ahora, ese adolescente siga vinculado. Mire, pero ese control hoy en día ya está, se llama el programa URI. Y sí, de hecho lo tienen online. El punto es que... Pero no se aplica hasta después de la mitad del año. No, es que claro, desde el punto de vista político no ha existido la voluntad. Bueno, entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo, digamos, trabajar esa voluntad? Porque sin lugar a dudas que tomar la decisión desde el punto de vista político es muy antipático, ¿no? Pero... Sí. Y a su vez, pero hay que pagar las consecuencias también. Sí, yo creo en las condicionalidades, pero creo también que las condicionalidades lo que buscan es el resultado óptimo, positivo, no la sanción. Entonces la sanción es lo que menos uno esperaría. Lo que uno quiere es que efectivamente los chiquilines se mantengan en el sistema educativo. Y ahí es donde el ser oportuno en el anuncio, decir, mire, usted tiene que mandar a su hijo a la escuela, no lo está mandando. Eso debería ser una operación continua, permanente, y evitar que se produzca el resultado negativo, que es la desvinculación.
Está claro. En su programa de gobierno se establece que tanto a nivel tributario como de promoción de inversiones deben buscarse incentivos positivos para estimular el proceso de desarrollo empresarial. En este sentido, ¿tiene previsto tomar alguna medida respecto a la política tributaria actual, en especial lo que son cargas que afectan directamente los niveles de rentabilidad de las empresas privadas? ¿Qué cree que debería hacer la próxima Lo que está administración? claro es que nosotros también estamos totalmente alineados con la idea de que no hay que aumentar impuestos a la actividad. Eso, a la actividad productiva, a la actividad económica, no estamos en la línea de que hay que incorporar nuevos impuestos. Parece que eso está ya en el límite absoluto. Creemos que la COMAP, que es la comisión vinculada a la promoción de inversiones, tendría que funcionar mucho más rápido, que tendría que tener una velocidad de decisiones más. Probablemente haya que pensar en aprobaciones automáticas, luego sometidas a un control posterior de que efectivamente se cumplan. Pero eso, me consta, se ha enlentecido mucho. Hay reclamos en el sector productivo, en el sector empresarial, de que se presentan iniciativas y demoran y quedan a la cola, y que hay no sé cuántas ahora sin resolverse. Esas cosas no deben pasar. El Uruguay tiene que promover las inversiones, tiene que ayudar a la mejora de el gobierno tiene que ayudar a la mejora de la competitividad y la productividad. Y me parece que ahí hay un camino que es fundamental y que tiene que ver con un paquete que está pendiente, que es la reforma del Estado, ¿no? Es decir, tiene que haber una modificación del funcionamiento del Estado, no para hacerlo mínimo, ni reducirlo, ni nada. La idea no es el neoliberalismo, ¿no? Pero sí que un Estado esté al servicio de la gente. Y un Estado, para que esté al servicio de la gente, tiene que reformarse a sí mismo y yo creo que estamos en un momento en el que habría que crear algún ámbito, una comisión, que estudie todas las regulaciones, los trámites, las tasas, todo lo que significan trabas que hoy hace que la producción sea más cara y más lenta, que los trámites sean más lentos. Entonces eso hace que efectivamente el crecimiento de la economía sea más dificultoso. Yo tomo como referencia un famoso decreto de la década del 90 del Tito Sallagués, el decreto 500, que significó un momento en el cual dijeron, vamos a revisar todo, y empezaron a eliminar trámites, regulaciones, reglamentaciones, tasas. Y yo creo que estamos en un momento donde tendríamos que volver a hacer ese esfuerzo y darle a la actividad productiva y económica una dinámica y una velocidad mayor, por lo menos que el Estado no sea un problema para que ello ocurra. Ahora, De eso no es nada fácil. A nosotros me consta, porque en este periodo tuvimos a Conrado Ramos en la Oficina de Servicio Civil, que quiso impulsar reformas, y lo que hicimos fue poco. Y lo que hicimos fue poco, no solo porque en general siempre en el Estado hay resistencias, también en el sistema político hay resistencias, y hay de alguna manera análisis, cálculos de costo-beneficio que lleva muchas veces al statu quo, me consta. Y lo que hicimos fue un gran esfuerzo para lograr que se aprobara la carrera administrativa en la Administración Central, que es una pieza de la reforma del Estado, pero que están pendientes muchas otras, como tiene que ver con el control de gestión, el monitoreo, la evaluación por resultados, la fluidez en el tránsito dentro del aparato del Estado, las empresas públicas. Tenemos un montón de cosas para hacer, ¿no? Usted hablaba de la ley de promociones, o de la promoción de las inversiones, sí. Y hay algunas visiones que han resultado tal vez hasta contradictorias dentro de la propia coalición republicana. Por ejemplo, con un cabildo abierto que manifiesta que las exoneraciones fiscales para atraer inversiones extranjeras se hacen en detrimento de lo que podría ser la promoción de los comercios y de los emprendimientos de carácter nacional. Frente a eso, en materia de exoneraciones fiscales, ¿usted cree que digamos, el nivel que tiene hoy en día Uruguay de exoneración fiscal para promover la inversión es el correcto, que se debería achicar?
No, yo creo ¿Que hay margen para la crecer? verdad, nuestra opinión es que es el correcto, que eso ha permitido traer inversiones muy importantes al país y que de otro modo difícilmente hubieran venido, y nosotros las defendemos. Las defendimos en su momento cuando éramos oposición y ahora en el gobierno también. Nos parece que hay capacidad del Uruguay para, o sea, competir por inversiones en el mundo es una tarea muy compleja, muy difícil, y sobre todo para un país chico, situado en una región muy inestable. Entonces Uruguay es como una especie de excepción. Yo quiero ahí contar una historia que tiene que ver con cómo revertimos una situación complicada para el Uruguay. Cuando se instaló la segunda planta de celulosa, Montes del Plata, el resultado de ese proceso de construcción de la planta generó enormes preocupaciones en el mundo porque demoró muchísimo más de lo que estaba previsto y eso se debió a la alta conflictividad laboral. Se postergó la inauguración del Montes del Plata por no me acuerdo ahora cuánto tiempo, pero quedó la sensación de que en el Uruguay ponerse a hacer inversiones grandes podía ser riesgoso porque había condiciones de dificultad para tramitar el proceso de construcción de una planta como es Montes del Plata. Tanto que UPM, una de las principales razones de duda antes de tomar la decisión de construir UPM 2, era el tema de la conflictividad laboral. Y bueno, finalmente se decidió la construcción y hoy Uruguay volvió a estar como ejemplo en el mundo de un lugar donde es posible invertir con éxito. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un proceso muy exigente de diálogo, de negociación colectiva, de resolución de conflictos, que impidió que en el proceso de construcción de UPM2 se fallaran los plazos de construcción. Al contrario, se cumplieron los plazos, a pesar de la pandemia y a pesar de todas las dificultades que tuvimos en el medio. Y Uruguay volvió a estar en la línea de lo que hoy pueden ser nuevos proyectos, como en la línea del hidrógeno verde u otras. Pero me parece que hubo un cambio, y la verdad que uno se siente orgulloso porque nos tocó ser protagonistas de ese cambio, porque el diálogo entre trabajadores y empleadores, estamos hablando de miles de trabajadores con cientos de empresas que funcionaron durante todo el proceso en Paso de los Toros y Pueblo Centenario, y la verdad, tuvimos algunos conflictos, obviamente, permanentes en algún caso, pero que no afectaron los plazos de conclusión de la obra. Y yo creo que esas cosas son las señales que el Uruguay tiene que dar al mundo. El Uruguay crece con inversión nacional, pero también con inversión extranjera, porque somos un país chico, porque nuestros capitales son acotados y necesitamos incorporar capitales del mundo. Y para ser elegible en el mundo hay que portarse muy bien. Y Uruguay se ha portado muy bien, por eso tiene mucho preocupación algún plebiscito que anda en la vuelta, ¿no? Porque eso sería letal para la capacidad de captar inversiones en Uruguay. De eso vamos a hablar en unos minutos. Con mucho gusto. En el programa del Partido Independiente Mieres se menciona también la importancia de desarrollar programas de incentivo a la formalización y especialmente focalizado en las microempresas, ¿no? Y sobre todo en la zona de frontera, algo ya comentamos, pero Sí. ¿Podría darnos más detalles de cuáles serían las estrategias para eventualmente mejorar estos números? Sí, yo creo que el incentivo a la formalización tiene que ver con, digamos, el cálculo costo-beneficio que significa para un emprendedor formalizarse. Y en ese sentido, una de las cosas que nosotros estamos impulsando como una bandera que estamos dispuestos a concretar, a poner en el compromiso por el País 2 si la coalición vuelve a ganar, es generar un equivalente al subsidio por desempleo para los trabajadores por cuenta propia. Eso habla, yo diría, es un ejemplo, es un ejemplo nomás, pero es un ejemplo de incentivar la formalidad. Es decir, que la persona tenga un valor adicional, un beneficio adicional por ser formal, en este caso por tener una unipersonal. ¿Qué es lo que pasa hoy? Y yo lo viví directamente y me impactó en el momento de la pandemia. Cuando vino la pandemia, de los instrumentos que nosotros teníamos para los trabajadores dependientes fueron absolutamente cruciales para sostener el trabajo y
las empresas. Seguro de paro parcial, seguro de paro flexible, todo lo que se imaginen, inventos que se nos ocurrieron durante todo ese tiempo, prórrogas permanentes, por sector, bueno, todo lo que se imagine. Pero era para los trabajadores dependientes. ¿Qué encontramos nosotros? Que los trabajadores que facturaban por unipersonal pasaban de 100 a 0 de un día para el otro, porque la actividad cesaba y bueno, ahí hubo algunos subsidios muy acotados, de 3 meses, etcétera. Y yo dije, pero acá lo que tenemos que crear es un subsidio por cese de actividad para esos trabajadores, que son unos 40, 50 mil, que no tienen dependientes, pero que pueden tener la circunstancia de caer de un día para el otro. Y bueno, y la propuesta nuestra es que haya un subsidio por cese de actividad que equivalga al seguro de paro que tienen los trabajadores dependientes. Se había calculado, no es un gasto loco, ni mucho menos, y el BPS sostendría a esos trabajadores que la verdad que es muy justo que tengan un tiempo para poder reinventarse o recrear otros vínculos. Ese es un ejemplo de incentivos a la formalización que tenemos que desarrollar. Seguramente hay muchos otros, sobre todo para los micro y pequeños empresarios. Nosotros nos parece que ahí tenemos que ayudar a que el micro y pequeño empresario tenga un incentivo para la formalidad, pero también digo, la formalidad a nivel laboral en este periodo logramos bajarla 3,5 puntos. Y eso, la informalidad, ¿no? O sea, aumentó la formalidad a nivel de los trabajadores. Y yo creo que también tenemos que trabajar sobre la formalidad de las empresas, ¿no? Está claro. Otro de los aspectos a consultarle, Mieres. Espérate, y esto está vinculado ¿Sí? con lo del contrabando. O sea, cuando apretás las clavijas también eso incentiva a la formalización. Porque si vos crees que no te va a pasar nada, jugás por fuera de la línea en negro, es una cosa. Si vos crees que hay riesgo, bueno, por las dudas haces el esfuerzo de formalizarte. Me parece que ahí hay una vinculación con algo que hablamos hace un rato. Me quedó pendiente, ya que usted profundiza en este aspecto, es un punto interesante el que mencionaba respecto al subsidio para el trabajador independiente. Pero uno de los reclamos y de los pesos más importantes que tienen los pequeños empresarios, los medianos empresarios, son la carga, digamos, que tienen por los aportes que se debe hacer por cada trabajador, ¿no? Que advierten que es muy importante. En ese sentido, ¿usted entiende que se podría mejorar en algún aspecto de eso? Nosotros no tenemos en agenda una reducción de aportes a la seguridad social por parte de la relación de dependencia. Parece que estamos en una situación, no diría óptima, pero es difícil entrar en ese tema sin generar un nivel de conflictividad que cuando haces el cálculo costo-beneficio no te da bien. Esa es mi impresión, lo digo con total franqueza, ¿no? Bien. Perdóname, con respecto a los trabajadores por cuenta propia, son como 40 o 50 mil las personas que está podrían... incluyendo allí profesionales. Sí, sí. Bien, está incluyendo todo. Estamos incluyendo unipersonales del literal E para abajo, que dependen un poco del nivel de facturación. Sí. Está claro. Le preguntaba a propósito de otro aspecto de su programa de gobierno, en el cual se mencionan medidas concretas para el sector turismo, ¿no? Como, bueno, motor de desarrollo, sin lugar a dudas, ese eslogan de Uruguay natural que todos tenemos tan presentes. ¿Cuáles serían algunas de las medidas que está contemplando, bueno, el poder incluir eventualmente en un compromiso para el país? Sí, hay cosas, a ver, en términos generales nosotros creemos que el turismo es una columna vertebral del crecimiento de la economía, es parte de la matriz productiva. El Uruguay se ha desarrollado cada vez más sobre la base del turismo. El turismo genera además empleo, el turismo genera una multiplicación de impactos favorables y por lo tanto para nosotros es una prioridad. Sin duda que hay que trabajar en la diversificación de la oferta turística, en la desafralización de la oferta turística. Ahí hay un componente clave que es
el Uruguay está muy concentrado en el turismo de sol y playa y eso lo lleva a tener una zafra corta y muy impactante. Ahí yo, insisto, lo voy a decir de vuelta porque estoy como una idea fija con esto, Uruguay tendría que pensar en el mercado chileno, hablando de sol y playa, porque los chilenos veranean justo en el mes que empieza la caída, que es febrero. No se van de vacaciones en enero, se van de vacaciones en febrero. Hay un mercado enorme, a muy poca distancia, donde con que captáramos una parte del mercado, podríamos generar un sostenimiento de la actividad turística de verano por los 2 meses, y no como tenemos hoy, que enero está bárbaro, porque vienen los argentinos, bueno, espero que vuelvan, que sigan viniendo y que vengan cada vez más, y en febrero sostenés con los chilenos. Es un ejemplo de multiplicar las miradas y las claves de convocatoria para un turismo que tiene que ser mucho más abierto, más amplio. Tenemos que desarrollar todos los tipos de turismo, el turismo rural, el turismo vinculado a la cultura, todas esas cuestiones, turismo interno sin duda, pero hay que diversificar la matriz porque el Uruguay puede captar mucho más turismo del que ha captado hasta ahora. Esto tiene que ver también con la conectividad. Hoy escuchaba que va a haber comienzo de línea aérea que va a ser el vuelo desde Paraguay a Salto. Parece que eso, digamos, vuelos comerciales. O sea, tenemos que multiplicar la conectividad. No es fácil para el Uruguay, sobre todo la aérea, porque estamos en un rincón del mundo y tenemos un mercado chico. Entonces es difícil lograr captar líneas aéreas con vuelos que paren en Montevideo, que tengan escala en Montevideo. Pero hay que trabajar en eso. Y algo, en este periodo ha habido avances significativos. El hecho de que haya varios aeropuertos ahora en el interior con otro nivel de comodidades e infraestructura, incluso con la calidad de aeropuerto internacional, va a ayudar sin duda a desarrollar ese camino. Mieres, aprovechemos para hablar de una mirada a futuro, pero también en base a lo que le dejó a usted la experiencia de estar al frente del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y quiero hacer referencia al nivel de desempleo juvenil, porque hoy en día alcanza nuestro país en el entorno del 25%, ¿no? Un aspecto que se está volviendo casi que estructural de nuestro mercado laboral. ¿Qué factores cree que están contribuyendo a esta situación y qué medidas, además de las que durante esta administración se propusieron, ¿no? Como la ley de empleo juvenil y demás, pero qué cosas deberían, bueno, repensarse de cara a una nueva administración de los próximos 5 años? Acá hay cosas de corto plazo y cosas de mediano plazo. La situación de que entre los jóvenes el desempleo es el triple que en el total de la población es de décadas, lamentablemente. La primera ley de empleo juvenil es de los años 90. Eso habla de que ya era un problema y de hecho todas las mediciones lamentablemente muestran, en este momento, como tú decís, entre los muchachos de 18 a 24 años el desempleo es 25%, cuando el desempleo nacional es 8%. O sea que seguimos en esa proporción del triple. Esto es como lo de la pobreza infantil. Tenemos el doble de niños pobres que en el conjunto de la población. Y es, tercer indicador grave, la deserción de enseñanza media, que es el 50%. Entonces, si vos tenés ese combo, estamos liquidados. Porque a ver, si tuviéramos un país que produce jóvenes y niños cada vez más, pero es todo lo contrario, cada vez producimos menos, pero además no les estamos dando las condiciones de vida correspondientes. Entonces, en el mediano plazo, el tema va por la reducción de la pobreza infantil y por la reducción radical de la deserción estudiantil. Y para la deserción estudiantil es clave que la transformación educativa continúe con foco en desarrollar centros de estudio que sean atractivos. Yo les digo la verdad, yo creo en las becas, sin ninguna duda. No me parece que mueva la aguja en los premios al final del trayecto. Sí, construir la idea de que los centros educativos sean atractivos, sean un lugar no solo donde se va a estudiar,
sino que tengan actividades extracurriculares, tiempos extendidos. Los centros Spínola van en la dirección correcta, es de las cosas que hay que multiplicar a mayor ritmo, a mayor velocidad, sin ninguna duda. Yo creo que la transformación educativa tiene que tener la capacidad de que, porque el muchacho se queda si en ese lugar donde está hay, además de enseñanza, además vida social, deporte, cultura, grupos, amigos, actividad. Y yo creo que ese es el camino uno de los caminos para reducir la deserción estudiantil. ¿Por qué tomo estas dos variables para llegar al desempleo juvenil? Porque si eso es así, el desempleo juvenil tiene que bajar. ¿Por qué? Porque el desempleo juvenil ocurre por un desajuste entre las habilidades y competencias que tienen los chiquilines y lo que se requiere en el mercado laboral. Y la desconfianza de que esos muchachos no llegan bien preparados. Por algo es de 18 a 24, está vinculado al ingreso al mercado laboral. Después de 24 años, la tasa de desempleo juvenil entre 24 y 29 cae significativamente. No digo que se ponga en el nivel nacional, pero cae significativamente. Entonces, acá está el problema, y el problema tiene que ver con los muchachos que se desafilian del sistema educativo. Por eso la deserción es clave para generar una baja en el desempleo juvenil. Nosotros probamos otra vez con la ley de promoción del empleo que aprobamos en el 21, creo que fue, no movió la aguja, como no ha movido la aguja la ley de empleo juvenil de años anteriores, la época del Frente Amplio, o la anterior de los años 90. Entonces, y eso que incorporamos una modalidad, yo creo que uno de los cambios que hay que hacer con la ley de promoción del empleo, lo hablamos con Daniel Pérez, es que sea automático, que no haya trámites, porque el problema es que el empleador se desalienta porque tiene que iniciar un proceso que demora y él necesita contratar a la persona en ese momento. Entonces debería ser automático y después controlar que efectivamente se cumplan con las normas y no al revés. No que esté esperando, que además muchos empleadores dicen, no, yo no me voy a meter en este lío. Entonces, por ejemplo, para contratar jóvenes por primera experiencia laboral, nosotros incorporamos un cambio muy importante, que es que el subsidio que se le otorga al empleador por contratar un muchacho sin experiencia laboral es de 1 año, pero si lo mantiene en su planilla, mantiene una exoneración de aportes patronales hasta que ese muchacho cumpla 25 años. ¿Y eso movió la aguja? Y parece que no, yo creo que se conoce poco. Pero entonces, ¿qué medidas o incentivos considera necesarios bueno, para el sector empresarial específicamente? Yo creo que no hay que descartar medidas más potentes, pero no me animo a decirlas ahora porque me parece que sería demasiado atrevido de mi parte sin hacer los cálculos, pero hay que pensar en incentivos más fuertes para la contratación de jóvenes, mucho más fuertes en el sentido del nivel del subsidio, el grado del subsidio y su duración. Pero hay que medirlo porque también después eso hay que pagarlo, ¿no? Es renuncia fiscal en definitiva, ¿no? Igual, por lo dicho hace minutos, entiendo que no le convence la propuesta de Álvaro Delgado respecto a los premios. No me pareció que mueva la aguja. Me parece que un muchacho que tiene 16 años, que tiene 15, 16, 17 años, no toma decisión de seguir o no, porque al final de su trayecto va a cobrar algo. Me parece que los gurises no calculan a tan largo plazo, resuelven más en la inmediata. Pero yo creo que es clave, y acá viene otro tema de la transformación educativa, que de una vez por todas el sistema educativo esté con una oreja puesta en el mercado laboral. El sistema educativo es endogámico, es encerrado. Yo una vez estuve, hace poco, en una mesa redonda sobre educación, escuchando, ¿no? Fui como asistente, y había gente de todos los pelos y gente de primer nivel. Y yo me quedé sorprendido de que en ningún momento salió el tema de la vinculación entre educación y trabajo, que para mí es una de las claves. La distancia que hoy tiene el mundo del sistema educativo formal con respecto al mundo del trabajo es tan grande que el problema es que los gurises salen, los que desertan ni hablar, pero los que no desertan también, salen con habilidades y competencias muy lejanas
de las que son requeridas en el mundo del trabajo. Y esto debería obligarnos. El otro día tuvimos una muy buena reunión con la Universidad de la República y vimos los desfasajes que había entre las habilidades que obtenían los chiquilines, los conocimientos y habilidades y competencias que obtenían los chiquilines cuando terminaban, y ya estamos hablando de la mitad que termina enseñanza media, y cuando entraban a la universidad patinaban, y la universidad se enfrentaba al dilema de tener que crear ciclos de adaptación, lo cual va en contra de los ritmos del mundo universitario, que implica que los grados son de más corta duración para acceder al grado. Pero si vos tenés que hacerle un ciclo de adecuación, al revés, se extienden los tiempos. Entonces, tenemos un montón de problemas que tiene que ver con discutir entre ANEP y el mundo del trabajo, entre ANEP, UDELAR, UTEC y el mundo del trabajo y las universidades privadas, por supuesto. Parece que ahí hay desafíos enormes y me parece que habría que meterle mano muy a fondo. Hablemos de, bueno, los cambios en el mercado de trabajo y los cambios que se prevén hacer, ¿no?, en materia de reforma laboral. Hay una idea que está, digamos, a discusión y es la de reducción de la jornada laboral, ¿no? ¿Usted y el Partido Independiente qué posición tienen frente a esto que está en discusión? Es muy clara porque además saltó la propuesta en un 1 de mayo del PIT-CNT del año pasado, del 23, y yo estaba en el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, nos preguntaron enseguida, y yo dije, mire, estas cosas están, es poner la carreta delante de los bueyes. Si tú no mejorás la productividad, es muy difícil hablar de reducción de la jornada laboral. Van juntos, es decir, si no, ¿quién paga la cuenta? Porque si vos vas a trabajar menos tiempo, vas a cobrar el mismo sueldo, pero al mismo tiempo es el que va a pagar el que tiene que pagar la diferencia, salvo que haya un salto de productividad. Entonces, de hecho, a fines del año pasado, lo que instalamos en el Ministerio de Trabajo, que todavía está funcionando, es una comisión tripartita sobre productividad, para discutir de qué manera aterrizamos, porque sí es cierto que necesitamos un salto de productividad, porque los números que tenemos hoy en materia de empleo y de salarios, que están muy arriba, tenemos 80.000 puestos de trabajo más que en el 2019, a pesar de la pandemia y todo lo que ocurrió, y tenemos un poder adquisitivo del salario real 2,5 puntos por encima de 2019, a mí me hace acordar, y esto lo digo porque me lo refirió un especialista en estos temas, al 2015. 2015 también tenías las dos curvas para arriba, y el tema es que si vos no das saltos de productividad, esas curvas empiezan a ajustar o por empleo o por salario. En cualquiera de esos dos casos es negativo. Entonces, en el 2015 empezó a ajustar por empleo. O sea, se priorizó el salario por el enfoque que tenía el gobierno en aquella época y por el peso que tenía el PIT-CNT en aquel momento, y por lo tanto cayó el empleo, y cayó de manera drástica en esos años. Bueno, ahora estamos en una situación cercana a aquella. Entonces, o damos un salto de productividad rápido, o va a empezar a haber problemas de ajuste por empleo o por salario. Y me parece que eso no es bueno, pero tampoco puede haber ajustes por caída de rentabilidad de las empresas, que es cuando decís, bueno, yo reduzco la jornada laboral, pero no hay salto de productividad. ¿Quién paga la cuenta? Paga la cuenta las empresas, que además al final rebota en los propios trabajadores, porque si la empresa pierde rentabilidad tiene que hacer ajustes. Y si tiene que hacer ajustes termina cayendo los puestos de trabajo o entrar en un círculo vicioso a la baja. Ahora, yo creo que la reducción de jornada laboral en el mundo es un tema, es verdad, pero está atado a la mejora de productividad. Claro, y en Uruguay también. En Uruguay los acuerdos que ha habido sectoriales de reducción de jornada laboral siempre estuvieron atados a la mejora de productividad. Pero hay quienes entienden dentro de la coalición republicana que Uruguay no llegó al punto de estar en condiciones todavía de plantear la reducción de la jornada laboral. ¿Usted entiende que sí, por sectores? Yo creo que hay que aterrizarlo en cada sector y que hay que discutirlo en la negociación colectiva y que tiene que estar vinculado a la mejora de productividad. Si hay acuerdos sobre mejora de productividad, permite bajar el tiempo de trabajo. Obviamente, porque también, ojo, con la reducción de jornada laboral también tiene algunas
posibles derivaciones inesperadas, porque el argumento es porque así el trabajador tiene más tiempo para el tiempo libre, para el ocio, para las actividades familiares, etcétera. Pero muchas veces el trabajador también hace el cálculo de decir, bueno, tengo más tiempo, me consigo un segundo empleo. Y entonces no logramos tampoco eso que esperábamos, que es que el trabajador viva mejor desde el punto de vista de sus condiciones familiares, etcétera. Entonces, me parece que hay que trabajar este tema aterrizándolo. No lo veo en medidas generales. Hay un proyecto de ley por ahí en el Parlamento de los senadores del Frente Amplio que propone una baja generalizada. Parece que ese no es el camino. El camino es en cada sector de actividad, en base a estudios y análisis y acuerdos tripartitos, ir definiendo ese camino que me parece que es lo que se han dado en la construcción, en la salud, en distintos lados, con éxito, en la bebida, con éxito. Para finalizar, Mieres, usted decía, bueno, Uruguay, además de esta campaña electoral que estamos atravesando, camino a octubre, al 27 de octubre, también está discutiendo entre los dos plebiscitos, uno de ellos el plebiscito que pretende derogar lo que fue la reforma de la seguridad social. En caso de que esto prosperara y el plebiscito triunfara el próximo 27 de octubre, ¿qué consecuencias cree que tendría esto para el país y para especialmente la viabilidad de todos, ¿no? Del sistema, digamos, en sí de seguridad social? De una enorme gravedad. Es una cosa que realmente sorprende cómo el PIT-CNT resolvió embanderarse con un planteo de este tipo, que no está vinculado a la reforma que hicimos el año pasado exclusivamente, ni mucho menos. Es una propuesta de plebiscito que se lleva puesto el régimen de seguridad social. O sea, los cálculos que hacen los técnicos, ¿no?, sin ninguna intencionalidad política, nos dicen que el déficit de la seguridad social se dispara en 30 años a 5 veces en puntos del PBI con respecto a lo que crecería con la reforma que hicimos el año pasado. O sea, para decirlo más claro, en 2050 el déficit de las jubilaciones y pensiones aumentaría 1 punto del PIB, con esta reforma aumentaría 5 puntos. Eso es un disparate, es realmente llevar el sistema de seguridad social al colapso. Pero, a ver, el problema que tiene esto es que viene en un envase muy atractivo. Y ahí es donde tenemos que pelear, porque el envase es, no, esto es para que usted pueda jubilarse a los 60 y además para levantar las jubilaciones mínimas al nivel del salario mínimo nacional. Eso es lo que te dicen. Y además te agarran vamos a eliminar las AFAPs, que no tienen buena prensa para una parte de la población. Entonces, bueno, bonito y barato, pero no les dicen cuánto sale la cuenta y cómo se paga la cuenta. Y la cuenta es altísima, es enorme, es una gravedad tremenda, lo que acabo de mencionar, 5 puntos del PIB de incremento del déficit implica que hay que aumentar o bien el IVA al doble o bien los aportes a la seguridad social de trabajadores y de empleadores al doble o al triple en el caso de los patronales. Esos son los cálculos que hacen los técnicos del Banco de Previsión Social. Y eso hay que decírselo a la gente, porque además el tercer componente, o sea, en buen romance te van a bajar el sueldo, porque si a vos te descuentan el 15%, pero cuando aumente el déficit de la seguridad social te van a descontar el 20, el 25 o el 30, eso es reducción salarial. Pero además, poner en la Constitución de la República los 60 años, primero no hay un país en el mundo que tenga en la Constitución la edad de retiro, porque es una variable móvil que depende de los cambios demográficos. Y el Uruguay tiene las características de los países que tienen edades de retiro que no bajan de 65, y algunos hoy están pensando en llegar a 70 la edad de retiro. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque la expectativa de vida a los 60 hace 100 años eran 3 años, ahora es 20 largos. Entonces, ¿cómo pagás esa cuenta? Y con una situación demográfica donde cada vez tenemos menos nacimientos y cada vez son menos los activos en relación a los pasivos. Entonces, esto es venderle espejitos a la gente, es mentirle a la gente de la manera peor que se puede mentir. Porque además se dice, no, porque ahora aumentaron la edad a 65. No, pará. Los mayores de 50 siguen teniendo la edad en 60.
la edad de retiro. Solamente va a empezar a cambiar cuando los menores de 50 empiecen a jubilarse y va a ir gradualmente aumentando un año por generación. Hay que decir la verdad. Y hay que decir también que para la construcción y para el medio rural no se cambia la edad de retiro, quedan 60. Y las bonificaciones que permiten computar años por año de trabajo, como en la docencia, se siguen manteniendo igual. Entonces, todas esas cosas le mienten a la gente, le dicen, no, porque 65 años, que no sé qué. Claro, y a la gente le encanta. Y no le dicen también que si vos indexás las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional, chau aumento del salario mínimo nacional. Porque los gobiernos van a estar diciendo, pará, cada vez que yo aumente el salario mínimo nacional, ato y genero un ancla que me aumenta todas las jubilaciones mínimas y por lo tanto me aumenta el déficit fiscal y todo eso es la pura verdad. Sin hablar de que además le roban la plata a la gente de cuentas que son de ellos, que son las cuentas de las AFAPs, sin preguntarles, porque cuando se hizo el acuerdo de los cincuentones, cada cincuentón iba y se asesoraba, y él elegía si volvía al régimen de solidaridad o se quedaba en la FAP, pero él decidía que si optaba por volver al régimen de solidaridad, bueno, entonces la cuenta de la FAP desaparecía, pero era una decisión de él porque es plata de él. Y acá le están diciendo 1 millón y pico de uruguayos que esas cuentas con nombre y apellido a la que cada uno contribuye todos los meses con parte de su sueldo, se la van a confiscar, no a expropiar, porque no hay indemnización siquiera, a confiscar, se la van a afanar, para decirlo bien claro. Claro, te van a robar la guita y además te dejan en una situación donde la gran mayoría va a ir a reclamar contra el Estado y le va a ganar, porque le sacaron plata que era de él. Entonces lleva al país a una catástrofe, además de todos los impactos que va, porque esa plata además se mete en un fideicomiso que se agota, de acuerdo a los cálculos del BPS, en 12, 13 años. Y después, esto, para decirlo más claro, esto es el camino kirchnerista que le están promoviendo a los uruguayos. Uruguay hoy tiene uno de los mejores sistemas de seguridad social del mundo. Estamos 15 en el ranking internacional. Argentina está en el fondo de la tabla y hay que preguntarle a los argentinos qué miseria de jubilación cobran. Bueno, ese es el destino que va a ocurrir no para los que están ahora, peor, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Esa es la catástrofe en que está embarcando el PIT-CNT, donde yo sé que hay mucha gente del PIT-CNT que no está de acuerdo. Pero tendrían que hablar, porque el famoso mito de la unidad los está llevando a defender o callar frente a la barbarie, que es llevarnos a un país que está hoy bien posicionado en el mundo por certeza jurídica, por capacidad de captación de inversiones, a convertirse en lo que hoy es Argentina, que cuesta enormemente revertir después que se camina por ese camino. Gracias. Pablo Mieres, en nombre de la Cámara de Comercio y Servicios, gracias por esta charla en esta mañana. Gracias, fue un gusto.